Com anem, jovens padawans? Benvinguts a una nova entrevista del canal dels Catalans Fan Coses de Star Wars. Avui tenim un superconvidat, en Juan Alonso, actor que ha aparegut en dues pel·lícules de Star Wars, a Star Wars episodi 8, Els últims Jedi, i a Solo, una història de Star Wars, interpretant els droides SE-8, droide cambrer, i DB4D4, respectivament. Juan, benvingut i gràcies per ser avui aquí. Muchas gracias, Roger, y gracias por invitarme. Doncs, com veieu, és que avui tenim un convidat de molt nivell, clar, podríem dir que ets l'únic català que ha participat en una producció de Star Wars? Perquè jo no conec ningú més. Pues yo no he conocido a ningún catalán en el set de Star Wars, pero es posible, no sé, es posible. Que yo sepa, no. Que yo sepa, quiero decir, sí, soy el único catalán que ha interpretado a algún personaje en Star Wars. Molt bé, molt bé. Doncs bé, en parlarem d'això tranquil·lament, però abans, clar, com vas arribar a un lloc com aquest, tan top, però quins van ser els teus inicis en el món de l'actuació? Pues, ¿cuánto quieres ir hacia atrás? ¿Cuánto quieres ir hacia atrás? A ver, yo... la primera memoria que tengo yo de interpretar fue, pues, cuando yo era niño, bueno, vi un anuncio en una revista o en un periódico. Y, bueno, era para una agencia de figurantes, ¿vale? Y, bueno, yo era niño, no sé si tenía, no sé, 16 años, 15, 16, algo así. Y bueno, llamé y me apunté y bueno, empecé a dejar de ir al colegio para ir a los rodajes. Claro, les dues coses no podien ser, o una cosa o l'altra, era incompatible. Me parece que estaba en el bachillerato en aquella época. Uh-huh. Y bueno, sí, empecé a saltarme clases para ir a rodajes y bueno, pues la experiencia de estar en un set a esa edad tan temprana, pues me tocó de una forma... no sé si... Perdón, es que pienso en inglés. No, tranquil, ja veieu que en Juan Alonso, clar, és un actor, bueno, ja ho explicaràs si vols després, però internacional, vius a Londres, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que claro, yo llevo ya 14 años viviendo en Inglaterra, entonces pienso en inglés y a veces estoy traduciendo expresiones inglesas al español, entonces digo cosas muy raras en español y no sé si ahora acabo de decir una barbaridad. No te preocupes. Bueno, lo que quiero decir es que me marcó de alguna manera y me gustó mucho el mundo el mundo del cine, ¿no? Uh-huh. Y de ahí pues decidí apuntarme a una escuela de interpretación. Uh-huh. Y no sé si conocéis el Col·legi del Teatre de Barcelona. Sí. Pues me apunté al Col·legi del Teatre y hice 3 años de interpretación, de dramaturgia. Y de ahí, pues cuando ya terminé eso, 3 años, me mudé a Londres, a Inglaterra, y estudié mimo corporal dramático. I de ahí, pues... Perdó, quants anys tenies quan te'n vas anar a Londres? 21. Vale. I ja des d'aleshores sempre has estat allà fins ara? O has tornat? No has tingut èpoques que has tornat? No, bueno, per vacances o així. Por Navidad, sí, por verano y tal. Pero no, he vivido aquí 14 años ya seguidos y aquí sigo. Molt bé. No sé por cuánto más estaré porque Inglaterra está un poco así, pero aquí estoy, sí. Molt bé. I abans d'arribar a treballar a Star Wars, amb quines altres produccions has treballat així que vulguis destacar? Jo què sé, alguna pel·lícula que diguis, mira, també vaig estar en aquesta...
No sé, algun exemple? Principalmente hice teatro Ajá. y algún anuncio. No he tenido la oportunidad de tener ningún personaje así principal en ninguna película o algo así. No, Mm. desgraciadamente todavía no. Encara no, però ja arribarà. Todavía no. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Ahora mismo estoy estudiando para hacer de especialista de cine. Ah, Hay una institución que se llama British Stunt Registry y bueno, estoy estudiando bastantes modalidades para poder registrarme en esta institución. ah, molt bé. No es que vaya a dejar de ser actor, pero Però bueno, per tenir, per obrir una mica més, no?, les ajá, possibilitats. abrir más puertas y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la parte física de actuar y siempre se me ha dado bastante bien ese lado de interpretar. Molt bé. I bé, t'haig de fer una pregunta que li faig a molta gent, no?, que són convidats d'aquesta secció. Abans de treballar a Star Wars, ja eres fan d'aquest univers o et consideres que tota la vida has estat fan de Star Wars? T'ha agradat Star Wars? Sí, Sí. sí, la verdad es que sí. Bueno, principalmente cuando era más joven, estaba bastante enganchado a este tipo de película. A mí siempre me ha gustado mucho la fantasía y la ciencia ficción. Y Star Wars siempre, bueno, ha sido una de ellas que me marcó la infancia y me inspiró un poco a seguir esta carrera Clar, de una manera u otra. molt bé. I clar, això fa que encara sigui més màgic, no?, quan realment aconsegueixes treballar per una saga que t'agrada, que t'ha agradat tant des de petit. Clar, ha de ser un somni fet realitat. Pues sí, 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 la verdad es que sí. I com vas aconseguir entrar? Com he comentat, primer vas treballar a The Last Jedi i després a Solo. Com vas aconseguir entrar a The Last Jedi? Com va ser el procés? Pues, a ver, si quieres que te sea sincero, a veces, bueno, a lo mejor es de una manera u otra, a lo mejor estoy ¿cómo se dice? Downplaying my abilities, ¿cómo se dice? Como que no. No ho sé. Lo que quiero decir es. Lo que quiero decir es. Me llamó mi agente. Me llamó mi agente y me dijo. Esta gente, hay una gente que te quiere ver y quieren hablar contigo y quieren. No te podemos decir lo que es y bueno, tienes que ir a hablar con ellos y bueno, pues ahora te harán unas pruebas. Y no sé si fue un poco suerte o no, pero lo que hicieron es ponerme el vestido, fue más que nada como un fitting, ponerme el traje, Sí, la armadura del droide sí. Que y perquè la gent es faci una idea, ara mateix estaran veient a la foto. sí, y me dijeron, bueno, pues muévete, haz un poco de droid y tal. Y bueno, eso hice. Caminé un poco, me moví y tal, me dijeron, ¿te duele? ¿Hay algún dolor? ¿Hay alguna molestia? Básicamente fue pues probarme el traje. Es lo que te quería decir antes, que no sé si fue un poco suerte de que entré en el traje, de que me cabía, ¿sabes? Home, és important, això, esclar. A veces, bueno, en esta industria a veces es cuestión de tus talentos y a veces es cuestión de suerte, de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. A veces es una mezcla de las dos. Yo creo que sí que estaban buscando pues alguien que tuviera entrenamiento de físico, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir estoy hablando con Anthony Daniels y él me dijo que él había estudiado mimo.
igual que yo. Y bueno, pues es posible que sí, que estuvieran buscando pues alguien que tuviera estas habilidades. Claro. Pero bueno, fue así. Yo no sabía, no sabía dónde iba, no sabía qué era. Clar, Y en el moment de provar-te el vestit, l'armadura, les peces de droide, diguem, en aquell moment encara no sabies que això era per Star Wars, o ja t'ho imaginaves, o... eh, yo creo que, a ver, yo entré una como una nave Sí. industrial, ¿sabes? No, una nave espacial, una No, nave industrial. no una de Star Wars. eh, un espacio así abierto, como Sí. una fábrica, ¿sabes? Y ahí pues tenían todos como trajes y trajes y trajes de, bueno, de disfraces, ¿no? Para la Sí. película. Entonces, pues yo mirando uno u otro, pues Ja. me di cuenta de lo que podría ser. Y bueno, creo que éramos 4 o 5 ahí esperando para entrar. Y bueno, cuando me llamaron a mí y entré y me probaron me pusieron el traje, pues ya me dijeron para qué era y bueno, pues así lo descubrí. I com va ser la teva reacció en aquell moment? Un poco surrealista, me imagino. Fue un poco así como que, bueno, ya sabes, ¿no? Como que no te lo acabas de creer, como en plan, esto es real, ¿sabes? No sé, en esos momentos tú no sé, es como, no sé cómo explicarlo. Ja. Es una sensación de como que estás viviendo un sueño, como que que no es realidad, ¿sabes? Sí, sí. Así fue un poco. No, ja m'ho imagino. I bé, i per Solo va ser semblant o va haver-hi alguna diferència? Em, bueno, para solo yo creo que me llamaron porque como hice un buen trabajo en las Jedi, pues ya me llamaron pensando que, bueno, sabiendo ya que que podían contar conmigo y que iba a hacer un buen trabajo, me imagino. Y bueno, fue así. Me llamaron y me probé el traje otra vez y fue así. Molt bé. Que sí que es verdad es que ese traje era como mucho más hecho a medida. No sé si realmente fue hecho a mi medida o no, pero sí que era más cómodo que Més còmode que l'altre. Ja es veu com una mica més ample, no? L'altre es veu com molt ajustat, Sí, el de les sí, Jedi. sí, sí, sí. Està bé perquè són dos tipus de droides diferents, eh? Per la gent que no els ubiqui, el de les Jedi és en les escenes aquelles del casino, a Canto Bight, és el droide cambrer, un dels droides cambrers que hi ha per allà, així com molt elegant. I en canvi el de Solo és un droide que treballa a les mines de Kessel, que el veiem allà. Exactamente. Molt bé, molt bé. El de Last Jedi tenía como ¿cómo se dice? Una màscara? No, un visor? ¿Visor? Sí, como una visera así, como si fuera un cristal, pero Sí. era como de plástico o PVC. Entonces tenía un poco más de visibilidad Ah, que, ja. que el otro. El otro era como más así. Yo veía pues por ahí. Y claro, tenía menos visibilidad. Clar. Pero bueno, era más cómodo también. Bueno, bé, cadascun té els seus avantatges. Sí. I, molt bé. Llavors, com vas viure l'experiència dels rodatges? Va ser difícil? Si quieres que te sea sincero, fue muy, muy difícil. Sí? Per què? Què és el que més et va costar? Bueno, como ya dije antes, los trajes eran bastante apretados. Depende de cómo tú te movieras o así. Había una gran posibilidad de que te diera un pinchazo, ¿sabes?
porque el plástico, ¿sabes? Es plástico duro, ¿sabes? Claro. Y así como que se mueven y tal, pues a veces como que te pegaba un... Hòstia, et pessiga. Sí, Hòstia. te, bueno, y bastante, entonces era bastante doloroso a veces. Ostres. Pero bueno, por el amor al arte, bueno, pues lo, bueno, como que vas tirando y lo vas haciendo. Entonces, también pues habían como moratones y, bueno, dolores y tal y cual. También ver era bastante difícil de ver. Había muchos momentos en los cuales pues yo tenía como que memorizar mi trayecto. Clar. Per no xocar Como amb ningú altre, no? sí, como que contaba los pasos y entonces cuando ponía el casco pues ya como contaba los pasos y sabía dónde iba a ir y en qué momento me iba a girar, pero era así, bastante, ¿sabes? Sí, sí. Un gran challenge. Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Gran esfuerzo. Sí, sí. Pero no lo cambiaría por nada y lo volvería a hacer, porque fue una experiencia mágica e inolvidable. Ja ho crec, ja. Sí. I et donaven unes consignes molt específiques sobre com t'havies de moure o què havies de fer? O tenies llibertat per fer el que tu creguessis? Um, bueno, hasta cierto punto tú tenías un poco de libertad, pero claro, siendo un personaje que tan, bueno, que no puedo ver bien y tal, eh, siempre te decían, pues, de aquí vas allá, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor cuando llegues allí puedes hacer un poco Clar. lo que tú quieras. La cuestión es, lo que tú hagas tienes que hacerlo otra vez y entonces tienes que memorizarlo. Si tú interactúas con alguna otra persona, algún otro personaje o figurante o lo que sea, un objeto, tienes que acordarte de lo que has hecho y hacerlo Clar. otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, Clar. hasta que la escena, bueno, la toma... Sí. Sí, sí, clar, perquè si després agafen en el muntatge un tros d'una i un tros d'una altra, que quadri, no?, les dues, per al ràcord i Sí, aquestes sí, coses. así funciona con todos los actores. No es así en teatro, pero en las películas es así. Tienes que hacer lo mismo. Cada movimiento que haces tiene que ser el mismo. Clar, sí, sí. Molt bé. I has comentat Anthony Daniels, l'has mencionat. Amb quins actors i directors vas tenir contacte? I si tens alguna anècdota o si et donaven consells? Pues hoy en día los directores son unas personas que están muy ocupadas. Entonces normalmente hay una persona que se llama First AD o First Assistant Director y esta persona es la que normalmente pues hoy en día bueno, pega los gritos. Dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y tienen como un pinganillo y se comunican con el director. A veces sí que sale el director y lo ves por un segundo y a lo mejor pues dice algo, alguna indicación. Pero normalmente el 90% del tiempo va a ser el First AD el que se va a encargar de dar los gritos o, bueno, no gritos, pero... Sí, les indicacions, sí. Sí. Pero sí que tengo dos anécdotas, una de cada director. Con J.J. Abrams hubo un momento en el cual uno de los weighted droids se puso a bailar y de ahí pues
otro se puso a bailar y otro se puso a bailar y empezamos a hacer como una competición de moonwalking. Y bueno, J. Abrams estaba caminando por ahí, lo vio y le hizo gracia y no sé ¿J.J. si... Abrams o Ryan Johnson? ¿Perdón? J.J. Abrams o Ryan Johnson? Ay, sí, perdón. Ryan Johnson, no? Sí, sí. És que ara no em Sí, quadrava. Episodi 8, sí, sí. ¿Ese? Sí, no? Episodi... The Last Jedi és Ryan De Johnson. la ciudad. Sí, Vale. sí, sí. Perdón, es que... bueno, no sé. No sé qué decirte. I Vale. si comentaves... Seguro que lo sabes tú mejor que yo. No, no, però això del moonwalking, jo això no ho sabia, eh? Bueno, Ryan Johnson, sí. Una persona muy tranquila. Siempre con su maletín caminaba por ahí sin hablar mucho. Sí. Y bueno, pues sí, le hizo gracia el moonwalking y creo que grabamos un vídeo con un teléfono de alguien, no sé si fue el suyo o no. Y luego pues con Ron Sí, Ron Howard, Howard. de Solo. Me has dado miedo ahora, a ver si lo iba a decir mal, ¿sabes? Hubo un momento en el que estábamos en una pausa y fuimos al catering a coger unos snacks, Sí. algo para picar. Y de ahí entró él, de la nada entró y dijo, uy, que hay mucha cosa para decidir, ¿no? Como que había mucha opción para escoger. Sí. Y yo, bueno, me quedé así un poco de piedra. Y los otros chicos pues se pusieron a hablar con él y bueno, de ahí pues estuvimos hablando un ratito con él y ya está. Bueno, no sé si son anécdotas muy divertidas, pero No, sí, sí. Es lo que tengo que dar para darte. Sí, sí. Home, no tothom ha tingut l'oportunitat d'estar a prop de grans directors, no? Com Ron Howard o Ryan Yeah. Johnson. Sí, sí. I, i Anthony Daniels, tens una foto al teu Instagram amb Anthony Daniels que et va dir o que et deia? Bueno, Anthony Daniels tomó así como un rol de instructor, como de mentor, ¿no? Con nosotros, los Weighted Droids. Uh-huh. Y de hecho tuvimos una clase con él, no sé si la has visto, está en el YouTube, se llama The Droid School. Es un pequeño vídeo que grabaron y lo subieron al YouTube. Y bueno, pues hicimos una clase con él y fue muy interesante. No sé si debería decir que no aprendí nada nuevo, pero es posible que sea porque, bueno, pues porque estudié 3 años, 3 años en el Colegio del Teatro y más 2 años en el Corporeal Mime, International School of Corporeal Mime, en Londres. Por lo tanto, lo que él explicó fue así como más que nada lo que te enseñan en la escuela de mimo, ¿sabes? Como pues ver tu cuerpo así como si fueran piezas diferentes, ¿sabes? Como aislar los movimientos de cada bloque ¿sabes? De cada pieza. Claro. Y fue eso, pues más que nada lo que nos explicó en esta clase. Luego en el set también, pues él venía, nos acercaba a nosotros, nos hablaba, nos daba alguna indicación. La verdad es que fue súper agradable y súper atento con nosotros. No sé si era pues porque éramos, no sé, estábamos haciendo el droid igual que él hizo de droid toda su vida y pues a lo mejor pues de alguna manera u otra pues él se sintió así como con una
figura paterna o algo así. Claro. No sé. Pero bueno, él estaba ahí, pues, cuidando de nosotros y bueno, pues alguna que otra vez se puso así serio con producción, dijo, no, tenéis que hacer esto, tenéis que cuidarlo, pues no sé qué, Ajá. ¿sabes? De hecho, nos subieron el salario en solo Ajá. y creo que fue gracias a él Mira. que se dio cuenta que, bueno, nos estaban pagando lo suficiente en el Last Jedi y dijo, ¿qué? No, súbeles. Mira, doncs molt bé, Antoni Daniels. Sí. Clar, ell sap el que és fer de droide i es preocupa pels actors que també fan de droides. Sí, sí, sí. Yo creo que fue un poco así la situación. Molt bé, doncs molt interessant. I quines, tu que has fet també d'actor, de persona i tal, i de droide, quines són les principals diferències entre actuar com a un personatge on se't veu la cara i un droide com els que vas interpretar a Star Wars? Pues la diferencia principal diría yo que es obviamente que no se te ve la cara. Por lo tanto, si no se te ve la cara, tienes que hacer un poco como más de mimo o comedia del arte. ¿Sabes? Un trabajo de máscara. Por lo tanto, tienes que usar tu cuerpo y tus movimientos para expresar esas emociones. Cuando se te ve la cara, claro, entonces puedes usar tus expresiones faciales o tu voz. Pero con este personaje, pues tú no tienes esa opción. Claro. Entonces, tienes que hacerlo con el cuerpo. No sé si estoy... ¿cómo se dice? Sobre explicando. Sobre simplificando. Uy, que me sobre simplificando la. No, pero ya ens fem la idea. La explicación, pero sí, es así. No tienes la cara para... Clar, no, lògic. Sí. Molt bé. I bé, ja ho has comentat, no?, que eren una mica incòmodes els vestits, sobretot el de The Last Jedi. I com era el procés de vestir-se abans d'anar a rodar? Pues necesitabas para vestirme yo solo podía ponerme 2 piezas. Para vestirme todo el resto de lo que es el disfraz, el traje, necesitábamos dos personas, 2 asistentes que nos vestían. Era en plan así como un Iron Man, ¿sabes? Tú haces así y te visten igualito. Y pues eran como 20 minutos, ¿sabes? Entre pieza y pieza, 15-20 minutos. Ponértelo y 15-20 minutos quitártelo. Ostras. Entonces ya te imaginas que, bueno, para ir al baño claro, no tenías muchas oportunidades. Y así como es la industria cinematográfica, que siempre es así en plan, hay que ir rápido, no sé qué, no sé cuántos, que hoy que algo ha ido mal, que tenemos que cambiar no sé qué, que hay cambios de planes, no sé qué. Entonces, muchas veces, pues, no tienes oportunidades de tener una pausa como deberías, ¿sabes? Y si encima le pones eso, que necesitas 20 minutos para ponértelo, 20 minutos para quitártelo, yo pues intentaba no beber agua, ¿sabes? Claro. O cualquier líquido. Claro. Es más, para beber agua necesitaba que me lo dieran ellos, ¿sabes? Con una pajita. Es clar. Porque yo pues no podies llegaba, agafar coses, no? No llegaba a la boca, ¿sabes? Con un vaso. Si me daban una pajita muy larga, a lo mejor sí estiraba mucho, sí llegaba un poquito. Pero bueno, Claro. Hasta rascarme la nariz, le tenía que decir, me rasca la nariz, ¿no?
porque lo conseguía, ¿sabes? Clar, clar. Y me la rascaban. Sí, bueno, es así un poco. Molt bé. Unas, es difícil, es difícil, complicado, pero la verdad es que nos cuidaron muy bien y bueno, pues hice unas amistades también, que no está de mal, Molt bé. de más. D'altres actors o d'altres membres de l'equip, no? Sí, miembros del SFX, Ah, SFX, sí, VFX, sí, algo así. molt bé. I bé, en l'època de les preqüeles, dels episodis 1, 2 i 3 de Star Wars, molts droides es van fer amb CGI, amb CGI. A les seqüeles i els spin-offs, ja més moderns, es va recuperar l'esperit de les originals i personatges com els teus s'han tornat a fer de carn i ossos, diguem. Què n'opines d'aquest tema? T'agrada que hagi tornat aquesta tendència de no abusar tant dels personatges creats per ordinador? Hombre, pues yo creo que siempre es mejor que haya una persona, un humano dentro de un personaje, ¿no? Es verdad que las personas que hacen, que trabajan en efectos especiales y crean estos personajes, pues tienen mucho talento y consiguen, pues, crear unos personajes que son muy realistas. Pero yo creo que siempre, aunque sea en plan con un traje de estos de motion capture, ¿sabes? Sí. Aquellos que te registran el movimiento, Sí. yo creo que siempre es beneficioso pues usar un actor. También hay que tener en cuenta que pues este arte de crear pues látex y, ¿sabes? Y puppets y todas Sí. estas cosas que se usaban en las películas originales de Star Wars, pues eso es un arte también pues, que yo creo que no debería desaparecer, ¿sabes? Clar. Sí, sí. Entonces, yo creo que pues sí, que se deberían usar actores y artistas de puppets y todas estas cosas. I... Sí, sí, que no es perdi perquè és l'essència, no?, de Star Wars, que clar, en el seu moment es va fer perquè no hi havia altra manera. Ara sí que amb la tecnologia es poden fer moltes coses, però com bé dius, també es pot combinar les dues coses, no?, i fer personatges com en K2SO, en K2SO de Rogue One, que és un personatge doncs, fet per captura de moviment. Jo crec que en les noves produccions ho estan fent bé perquè estan trobant un bon equilibri entre... Sí, mezclas las dos bien, yo creo que está bien. Sí, sí. Molt bé. El teu personatge no tenia res, no?, per això de CGI. Era, tal com era, era com apareixia. Sí. No tenia cap Era afegit. 100% yo con una cobertura de plástico. como una gamba. Feia calor o no? De temperatura? Com? Sí. 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 Bueno, depende del día, depende del momento en el... Unos días hacía más calor que otros, pero claro, es un traje que está hecho de plástico y no respira, no respira, no tiene poros. Por lo tanto, sí, pues vas a sudar pero bueno, no sé, tenía bastante... Cada articulación tenía, pues, espacio para que entrara el aire y tal. Està bé. En cuestión de temperatura no había problemas. Molt bé, molt bé. Lo que sí que había un problema era el respirar, principalmente con el traje de Last Jedi, como era así como un plástico delante, ¿sabes? Así. Sí. Sí que había un problema de que se empañaba. Ah, ostres. ¿Sabes? Sí. Porque respirabas ahí,
Entonces se fallaba. Si ja veies poc, ara ja... Exactamente. Entonces tenían como un ventilador así que con un tubito y como que el tubo tiraba aire tirava... al plástico para intentar enfriarlo y Està bé. que no se, no sé cómo se dice, que no Sí, sí. se empañara. Sí, clar. Clar, suposo que els droides aquests més de les produccions aquestes més modernes ja han pensat en coses com aquestes. Potser en les originals Anthony Daniels no tenia aquestes facilitats, potser tenia més dificultats, no ho sé. Bueno, yo leí en algún sitio o escuché en algún sitio que su traje pues también evolucionó durante los años. Clar. Claro. Lo que no sé si lo leí o lo escuché, no sé dónde, pero en los primeros las primeras películas que él hizo, pues él se quejaba mucho de que era muy incómodo y que veía muy poco. Y en un momento dado él pidió que le rediseñaran el traje. Ajá. No sé en qué momento, de qué película a qué película, pero sí que él dijo, me tenéis que rediseñar el traje. Clar. Y entonces le hicieron unas mejoras. Sí, molt bé. I bé, el fet d'haver participat a Star Wars ha canviat com veus la teva carrera professional? ¿De qué manera? ¿A qué te refieres? No sé si va ser un punt i a part o un moment de... no sé, o un pas endavant a la teva carrera, no sé. Bueno, yo creo que cada trabajo que tú haces como actor te marca de una manera u otra. Aprendes cosas nuevas que no sabías antes. Yo creo que de una manera u otra, pues todos los trabajos te cambian, ¿no? Como cada momento de la vida te va cambiando y te va formando como persona, pues igual cada trabajo de actor pues te va formando un poco como actor y te va llevando hacia una trayectoria u otra. Yo siempre he sabido que a mí me llama más la atención la ciencia ficción y la fantasía y lo que es el drama y la acción, más que la comedia o otra cosa. También es verdad que cuando tú has hecho un trabajo o has participado en un proyecto así tan grande, ¿sabes? Pues todo lo demás se te hace un poco menos. Ya, claro. de una manera u otra, ¿sabes? Y siempre echas de menos ese trabajo, bueno, pues participar en un proyecto tan grande, ¿sabes? Y entonces yo estoy ahora continuamente pensando a ver si me llaman de Star Wars otra vez, porque están haciendo series ahora y películas y no me han llamado. y bueno, pues uno piensa, me podían haber llamado, ¿sabes? Bueno, mai se sap, qualsevol dia, quan menys t'ho esperes, no? Pot arribar una trucada. Sí. Bueno, pues decirles yo ahora un llamamiento que estoy aquí y que estoy más preparado que nunca. Sí. Home, ho has fet no una vegada, dues vegades. Ajá. Eso... Y bueno, también no he parado de entrenarme. Estoy ahora pues entrenando artes marciales, estoy entrenando karate, estoy entrenando buceo, natación, bastantes cosas así de acción y bueno. Molt bé. I bé, t'anava a preguntar si t'agradaria tornar a treballar en alguna altra producció de Star Wars, ja m'has respost que sí, però quin tipus de paper t'agradaria fer? T'agradaria tornar a repetir com un altre droide o
O per provar algun altre tipus de personatge, jo que sé, un alienígena, jo que sé, o un humà, no sé. A ver, obviamente a mí me encantaría un personaje humano, un personaje más principal, no tiene que ser el principal, pero un personaje más principal estaría bien. Clar. Pero a mí me encanta trabajar en la industria cinematográfica y me encanta estar en el set. Y me gusta mucho la parte física de interpretar. Por lo tanto, hacer de un alien o de un otro droid o algo así, también me encantaría hacer. Nunca he hecho de alien todavía. Clar. Me A Star gustaría. Wars hi ha tants tipus, no, de droides de formes diferents i tal, aliens també, que Sí. podries fer de qualsevol cosa, no? De hecho, existe este actor, ahora no me va a salir el nombre del actor, eh, que siempre hace personajes de criaturas, de aliens, de no sé qué, no sé cuántos. Y una de las películas que me influenciaron para trabajar de actor fue Hocus Pocus. Y él era el zombie de Hocus Pocus. Ah, ¿Cómo se llama? Doe Jones. Se llama Doe Jones. Doe Jones. Y él, no sé si ha trabajado en Star Wars, me parece que no. no em Pero sona. bueno, él es una persona que admiro mucho. Bueno, és un dels teus referents, podríem dir. Sí. Aunque también conocía a muchos actores que solo hacen de criatura, o principalmente de criatura, en los sets de Star Wars. Y conocí a uno que me dijo que él hizo de Teletubby. Ostres, Él era uno de los era un Teletubbies. dels Teletubbies i va participar a Star Wars. Sí, sí, Ostres, sí. mira. De hecho creo que por lo que tengo entendido, ha hecho muchos personajes de Star Wars, Ah, que curiós. que lo van rehusando. És un home que té Clar, molt talent. un avantatge que no se't vegi la cara és que pots participar fent de molts personatges. Clar, tu has fet de dos personatges que no tenen res a veure entre ells, però com que no se't veu la cara, tu pots repetir i fer d'un altre droide, no? Clar, clar. Molt bé. Sí. I quina relació mantens amb la comunitat de Star Wars? Has estat en algun esdeveniment signant o alguna cosa així? Pues la verdad es que, pues sí, estuve en 2 o 3 eventos de firmar, como así como de Comic Con. Ajá. Pero no me han llamado, no me han llamado para ninguno más. Otro llamamiento, llamarme para eventos. Bueno, nosaltres en fem una a Barcelona, el que passa és que aviam, no és dels més famosos de tots, però sí, t'interessa i clar, sé que vivint a Londres potser és una mica complicat, però si vols en parlem, per mi seria un plaer que vinguessis. Ah, claro que sí, gracias. Ja et faré l'oferta. No te preocupes, no me hace falta hotel. Perfecte. Catalunya és casa teva, no? Sí. No, tengo toda mi familia viviendo ahí, entonces Molt bé. no hace falta hotel ni nada. Genial. Doncs bé, per anar acabant, a part de Star Wars, tens cap altra franquícia que t'agradaria actuar? Jo què sé, dius, mira, en aquesta m'encantaria. Bueno, ya como he dicho antes, ciencia ficción y fantasía es lo que me gusta más. Entonces, pues, algo así como, no sé, Star Trek o Harry Potter o Molt bé, sí, Lord of the Rings.
Señor de los Anillos, algo así, sí. Molt bé, molt Me bé. encantaría, claro. Genial. Doncs molt bé, Juan. Jo no tinc res més. No sé si vols dir alguna cosa més abans d'anar acabant. No, pues nada, muchas gracias por invitarme y bueno, pues ha sido un placer. Gràcies a tu, Juan. Ha estat un autèntic honor comptar amb tu per aquesta entrevista. Un convidat d'alt nivell com tu, no? que ha participat en 2 produccions de Star Wars, que això poca gent ho pot dir. Per tant, és tot un plaer. Muchas gracias. Gràcies a tu. Doncs res, moltíssimes gràcies també a la gent que hagi vist l'entrevista. Esperem que us hagi agradat. El Juan el podeu seguir per Instagram, no? si volen seguir el que fas. I res més, moltes gràcies novament i que la força us acompanyi sempre i arreu. Adeu.